Muy buenas familia, espero que estés muy bien. Hoy os traigo un tema muy interesante, un tema que me habéis pedido hablar en uno de mis anteriores vídeos y que considero personalmente que cualquier persona que esté trabajando en el sector tecnológico, en el sector del software, debería de conocer. Voy a hablar de las stock options, de las startups y los unicornios. Las stock options te puede cambiar la vida. Y sí, no lo digo solo yo. Lo dice mucha gente que ha tenido la fortuna de tener stock options estando en la startup adecuada en el tiempo oportuno. Como nuestro compañero Keivan, que esta semana anunciaba en un tweet que una de las empresas donde él había trabajado, la startup fintech TransferWise, ahora llamada Wise, había salido a bolsa esta semana con una brutal valoración de 11 billones de dólares. Sí, habéis oído bien, 11 billones de dólares, lo cual es el récord para una empresa que sale en la bolsa londinense. Esto quiere decir que todas las personas que habían y han trabajado en Wise podrían a partir de ahora canjear sus opciones y vender también sus acciones. En otras palabras, la compañía Wise, gracias a su política de stock options, la cual otorgaba stock options a todos sus empleados, ha ocasionado que prácticamente ahora casi todos tengan la vida resuelta. Quizás algunos de estos conceptos no sean tan obvios para algunas de las personas que me seguís, por eso voy a explicar brevemente qué significan estos conceptos financieros. Eso sí, si te está gustando este vídeo, te agradecería que me dieras un like y que te suscribieras al canal si aún no lo estás. Una startup, o también llamada empresa emergente, es una nueva empresa que se basa en las tecnologías de la información para poder tener un crecimiento rápido y sostenible en el tiempo. Como he comentado en algún otro vídeo, personalmente me apasiona trabajar en startups y quizás luego entenderéis el porqué. Un unicornio es una startup que está valorada en más de 1.000 millones de dólares. Hay muchos unicornios en el mundo y en España tenemos 5 unicornios hasta el momento, si no me equivoco. En primer lugar tenemos a Cabify, que fue considerado como el primer unicornio español y como muchos de vosotros sabréis, es donde actualmente trabajo. Luego tenemos a Globo, que se considera el segundo unicornio español. Luego tenemos a Idealista, que fue comprada por más de 1.300 millones, aunque sí es verdad que no otorgó stock options a sus empleados, lo cual es una pena. Luego tenemos a Flywire, que muchos no lo consideran un unicornio español porque actualmente cotiza en el Nasdaq en Estados Unidos, pero realmente su origen es español. Y por último tenemos a Wallbox, que recientemente ha entrado en esta categoría de unicornio. ¿Y qué son las stock options? Pues las stock options o opciones sobre acciones en castellano son un instrumento financiero que permite a las empresas, a las startups, remunerar de otra manera o de una manera extra a los empleados. Las stock options ofrecen la posibilidad, el derecho, pero no la obligación de comprar unas serie de acciones que la empresa te puede otorgar a un precio fijo y determinado. Este precio se llama precio de ejecución o en inglés strike price y por lo general suele ser muy inferior al precio de mercado de dichas acciones. También hay una serie de condiciones como el periodo de vesting, que es un periodo en el cual necesitas trabajar en dicha empresa para poder obtener el 100% de dichas acciones. Y además suele haber un periodo llamado de cliff, que es un periodo de tiempo mínimo que necesitas trabajar en dicha empresa para poder empezar a obtener un mínimo de acciones. Vamos a ver esto con un ejemplo que se entenderá mucho mejor. Imagina que entras a trabajar en una startup y además de tu salario te ofrecen X stock options. Imagínate, 1.000 stock options con un strike price de $1, con un vesting period de 4 años y un cliff de 1 año. Esto significa que necesitaríamos trabajar al menos 4 años en dicha empresa para poder obtener el 100% de las acciones o el derecho de ejecutar dichas opciones y que necesitaríamos también trabajar como mínimo 1 año para obtener el 25% inicial de dichas opciones. Si en ese momento, por ejemplo, la valoración de la empresa está en $10 por acción, podríamos decir que tendríamos virtualmente unos $10.000 en dichas opciones. ¿Qué pasa? Que supuestamente durante todos estos años que trabajamos en la empresa, si todo va bien,
la empresa subirá de valoración y por ello el precio de las acciones. Es también muy habitual que dichas empresas, aparte del paquete inicial de stock options que te dan, también te den en un futuro más acciones por buen rendimiento, por promociones o incluso por antigüedad, ¿no? Al fin y al cabo, las stock options es un win-win para los trabajadores y para las empresas. Eso sí, si decides irte de la empresa y suponiendo que ya has superado el periodo de cliff, es decir, que ya puedes canjear algunas opciones, tienes un tiempo que no suele ser muy largo para poder ejecutar tu derecho de, pues eso, ejecutar las opciones o no. ¿Qué pasa? Que si la empresa no cotiza aún en bolsa, esto conlleva un riesgo, porque no sabemos cómo va a evolucionar la empresa. Si seguirá subiendo, si al final tendrá una salida, bien en salida a bolsa o será adquirida o comprada por otra, o si por el contrario empezará a caer y quebrará o se estancará. Normalmente, si creemos que la empresa lo hará bien, lo habitual es comprar las acciones, siempre y cuando tengamos liquidez, porque puede haber dos problemas fundamentales con esto de la liquidez. Primero, que no tengas dinero para pagar las acciones. Y segundo, y esto es incluso más importante, que no tengas luego dinero para poder pagar los impuestos derivados de dicha compra de acciones. Por ejemplo, aquí en España, que ya sabemos es un infierno fiscal, el tema de las stock options es lamentable. Has de pagar unos impuestos increíblemente altos dos veces. Primero, cuando ejecutas o ejerces las opciones, tienes que pagar unos altos impuestos que se computan en los rendimientos del trabajo y si luego va bien y la empresa sale a bolsa o es comprada y puedes vender tus acciones, tendrás que volver a pagar impuestos siempre y cuando haya una plusvalía. Si es verdad que hay una serie de reducciones que según el caso podrías deducirte como 12.000 euros, 30% de la cantidad, pero bueno, no me voy a meter en temas fiscales que no soy un experto en este tema. Los planes de stock options son muy importantes porque contribuyen a retener talento y también hacen que los empleados se comprometan más con las empresas, haciéndolos partícipes de la evolución de las mismas y también pues compartiendo los éxitos que puedan tener en el presente y futuro. Si todos los empleados de una empresa tienen stock options y la empresa va bien, pues ganan todos, como ha ocurrido con Wise. ¿Cuántas empresas conocéis que tienen como valor o principio que los empleados actúen como copropietarios? Yo muchas. De hecho, creo que este es el valor más común y habitual entre todas las startups. Y me parece un valor muy importante. La verdad es que si estas startups consiguen personas que se involucren como lo hace un copropietario, pues es maravilloso. El problema es cuando las empresas o fundadores te piden que actúes como copropietario, pero no te hacen sentir como tal. Una buena manera, aunque no la única, de conseguir esto, de que los empleados se comprometan y actúen como copropietarios, es mediante otorgando un plan de stock options. Aquí en España algunas empresas están dando stock options a sus empleados, como los unicornios que hemos visto anteriormente. Bueno, menos idealista. Aunque es verdad que no todas las empresas están ofreciendo a todos los trabajadores stock options. Esto puede ser por varios motivos. Si es verdad que muchas empresas históricamente solo han dado stock options o acciones a altos directivos. No obstante, esto está cambiando. Lo que pasa es que hay un gran problema con la regulación de las stock options en España. Sí, España es un infierno fiscal y un infierno en temas de regulación, startups y burocracia. A diferencia de Estados Unidos, Reino Unido y muchos países de Europa donde se puede dar a todos los empleados stock options de una manera muy sencilla e incluso luego ampliar capital sin problemas. En España no tenemos talento atrofiado. Lo que tenemos son leyes y políticos atrofiados. En la práctica, una sociedad limitada lo tiene muy complicado para dar stock options a todos sus empleados y luego emitir más stock options si lo requiere. Esto lo que ocasiona es que al final las empresas pues o bien no den stock options a sus empleados o bien pues tengan que recurrir a una filial de otro país para poder dar estas stock options. Muchas empresas dan phantom shares, sí, acciones fantasma, que ni mucho menos son stock options, las simulan de alguna manera, pero al final viene a ser una especie de bonus, lo cual no deja contento a nadie. Muchos emprendedores, empresarios y fundadores llevan años pidiendo que se cambie la regulación, que se cambie la ley
para poder seguir avanzando, porque nos estamos limitando a nivel de innovación e emprendimiento. Samuel Hill, en su newsletter y blog de Suma Positiva, ya habló sobre esto, sobre la urgencia de hacer una reforma fiscal y legal de las stock options en España. Juan de Antonio, cofundador de Cabify, ha pedido públicamente varias veces que se haga dicha reforma para poder seguir dando stock options a sus empleados y así poder retener y atraer más talento y que también los empleados puedan formar parte del éxito de la compañía. Curiosamente, hace 3 días salió el anteproyecto de ley de las startups, que es una buena noticia y atiende parcialmente a dichas necesidades. Pero como muchos expertos en el sector de emprendimiento dicen, esta ley no es suficiente. Si habéis visto mis vídeos, sabréis que estuve viviendo y trabajando en Londres durante una buena temporada. Tuve la suerte de trabajar en una startup fintech que me otorgó stock options, además de brindarme una experiencia profesional que ha sido excelente. Al final esta empresa, Funding Circle, se convirtió en un unicornio y salió a bolsa, aunque su debut no fue nada bueno. Entre que la empresa cayó mucho en bolsa y que yo tampoco tenía muchas acciones, digamos que a mí no me ha cambiado la vida, pero sí he aprendido la importancia y el valor de tener stock options. De hecho, conozco gente que bien porque fueron de los primeros empleados o porque tuvieron un gran paquete de acciones por sus altas posiciones, que ahora tienen la vida resuelta. Sí, muchos de vosotros me diréis cuáles son las posibilidades realmente de aceptar con la startup, pues poder entrar a trabajar, que te den las stock options, que luego vaya la empresa bien, que se convierta en unicornio, que se haga bolsa, que no caiga, que las vendas, etcétera. Y tenéis razón, la mayoría de las startups fracasan en los primeros años. Pero si tenéis la suerte de que la empresa vaya bien y al final consigue salir a bolsa, pues os puede cambiar la vida. Como digo, todo este conjunto de circunstancias no es nada fácil, pero tampoco es muy improbable. De hecho, yo, que como sabéis soy un programador del montón, he conseguido trabajar para 2 unicornios, y antes de que fueran unicornios, uno en Reino Unido y uno actualmente en España. Y como he comentado, mi compañero Kevin también ha trabajado en 2 unicornios, curiosamente en otra fintech londinense y aquí en España conmigo. Y como ya he comentado, conozco a mucha más gente que ha tenido la oportunidad de llevarse un buen pellizco gracias a las stock options. Con lo cual, no infravaloréis la importancia de las stock options. Muy bien, Rafa. ¿Y qué nos quieres decir con todo esto? Pues quiero transmitir un mensaje a todo el mundo que me escuche, ya sean políticos, empresarios, ingenieros, trabajadores, los que sea. Considero que debemos hacer todo lo posible para poder crear más startups unicornios en España, para poder impulsar la cultura innovadora, para atraer inversores, para retener a talento nacional, que no tengan que irse a Estados Unidos, a Silicon Valley, a Londres, a otras capitales, porque aquí en España no pueden progresar. También para atraer talento internacional, para crear más emprendedores y para crear pleno empleo, para promover esta cultura de stock options y que todos los empleados, no solo los fundadores e inversores, puedan beneficiarse de los éxitos de las empresas. Sabemos por experiencia que muchos de los trabajadores que se enriquecen gracias a estas stock options, al final acaban reinvirtiendo dicho dinero en el ecosistema tecnológico. Algunas personas crearán su propia startup. Sí, conocemos muchísimos casos de gente buena que ha salido enriquecida y han creado su propio producto y están triunfando. Otros invertirán como angel investors ayudando a pequeños emprendedores. Al final, esto nos beneficia a todos. Es un win-win-win. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Podría seguir hablando, pero se me haría un vídeo muy extenso. Déjame en un comentario si quieres que hable más sobre este tema. En particular, si te interesa, por ejemplo, que hable o que comente cómo poder encontrar un trabajo en una startup. Cómo identificar aquellas startups que tienen más posibilidades de llegar a ser unicornio o de triunfar, que hay que tener en cuenta a la hora de negociar el salario, las stock options, etcétera. Si has llegado hasta aquí, te quiero agradecer que hayas visto el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like que ayuda mucho y, por qué no, compártelo con aquellas personas que le puedan interesar. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!